La razón por la cual yo estoy en esta noche hablándoles acerca de la soberanía de Dios y las Escrituras es por una tormenta. Cuando yo tenía 9 años y conocí del Señor, yo tenía un gran deseo, una gran pasión por servirlo a Él y de proclamar la palabra de Dios. Así fue que a los 18 años me uní a un barco cristiano, a un barco misionero, operado por una organización misionera que se llama Operación Movilización. Y me uní, estuve allí casi después de 2 años sirviendo al Señor, y el liderazgo de esa organización me pidió el favor, estábamos todos orando cuál era mi futuro, y ellos me dijeron que si yo estaría dispuesto a continuar sirviendo con ellos por lo que se llama largo plazo, es decir, 5, 10, 15 años, y yo estaba muy emocionado de que esa fuera mi vida, ser un misionero a bordo de ese barco, viajando de país en país, predicando el Evangelio. Y así fue, con ese corazón que muchos de nosotros a bordo de ese barco teníamos de proclamar el Evangelio, que en enero 4 de 1988 zarpamos de Ushuaia, Argentina. Es conocida como Tierra del Fuego, queda ubicada en Tierra del Fuego. Es lo que se conoce como el fin del mundo, la puerta de Antártica. Íbamos hacia otro puerto en Argentina, Mar del Plata, pero hacia la medianoche, unos fuertes vientos, una gran tormenta, encalló el barco. Y el barco comenzó 5 horas después, 4 o 5 horas, en enero 5 de 1988, hacia las 4 o 5 de la mañana, el barco comenzó muy rápidamente a hundirse, a inundarse, a perder el equilibrio y obviamente a hundirse. Todos nosotros tuvimos que abandonar el barco, esa gran, gigantesca masa de acero. Nosotros veíamos cómo se hundía, con todos nuestros sueños, nuestras posesiones materiales y nuestro deseo de proclamar a Cristo a través de las naciones. En medio de esa confusión que nosotros teníamos, no podíamos entender cómo Dios podía permitir que su obra de evangelística alrededor del mundo se truncara, se abortara frente a nuestros propios ojos. Todo esto, nuestras vidas se hundía. Todos a bordo del barco éramos misioneros, una familia comprometida y unida por una noble causa, la evangelización del mundo. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué Dios lo permitía? ¿Cómo era posible que millones de dólares se hundieran frente a nuestros ojos, incluyendo nuestras posesiones materiales? ¿Qué habría de ser de nuestro futuro, de nuestras vidas, de nuestros ministerios? ¿Qué pecado habíamos cometido para que Dios hubiese permitido o causado que el barco se hundiera, que nuestras vidas se truncaran? Esas eran solo algunas de las preguntas que nosotros nos hacíamos y en ese momento eran muy válidas, abrumaban nuestros corazones. Me he podido reencontrar con muchos de esos amigos misioneros, hermanos, hermanas que nos acompañaron esa noche, y todos nosotros a una voz decimos que Dios es bueno, que Él tenía un plan perfecto para nuestras vidas, y hoy sabemos que su obra, la obra de Dios de evangelizar el mundo, no se ha truncado, al contrario, ha avanzado. Él ha sido fiel y bueno con todos nosotros. Y cuando miro hacia atrás, entiendo que para cada uno de nosotros esa noche Dios tenía un propósito, un plan. Para mí, el propósito fue de darle un redireccionamiento a mi vida. Si el barco no se hubiese hundido, hoy quizás yo estaría en otro sitio. Obviamente no estaría acá. Dios usó una tormenta en mi vida para darle un propósito a lo que Él quería que yo hiciese. Pero para mí, esa no ha sido la única tormenta que yo he tenido en mi vida. Y con toda seguridad, no ha sido ni la más borrascosa ni la más oscura.
Y sé que a mis hermanos del barco también han tenido otras tormentas, como muchos de ustedes han tenido tormentas, crisis, dificultades en sus vidas. En lo personal, he sabido lo que es la bancarrota, obviamente económica. He sabido lo que es quedarme sin nada, más de una vez, 2, 3, más veces. En lo romántico y en lo emocional, imagínense, me casé a los 42 años. Entonces yo sé lo que es no ver luz al otro lado del túnel. También he sabido lo que es experimentar dificultades en el ministerio y que la vida no es fácil. Mas sin embargo yo estoy agradecido porque también, aunque he pasado dificultades y tormentas en mi vida, Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Me ha dado grandes e inesperadas sorpresas en mi vida. No entiendo cómo Dios ha sido tan misericordioso y bueno conmigo. Hoy, gracias a Dios, estoy con vida. Creo que tengo buena salud. El Señor me ha regalado la mejor esposa del mundo. El Señor me regaló una niña. Tuve el privilegio de estudiar en un seminario. Tengo hoy el privilegio de plantar una iglesia mucho más pequeña que esta, en la ciudad de Pereira. Qué gozo, qué privilegio que tengo tan grande. Pero hoy no vengo a hablarles ni de mis tormentas, ni de mis dificultades, ni mis tiempos duros, tampoco de mis tiempos buenos, ni de mis éxitos, ni de mis logros. Yo vengo a hablarles a ustedes de la palabra de Dios, porque solamente es en la palabra de Dios y en la suficiencia de las Escrituras donde todos nosotros, ustedes y yo, vamos a encontrar el propósito que Dios ha tenido para que nosotros pasemos tormentas, dificultades en nuestras vidas. Solamente allí, en las Escrituras, todas nuestras crisis encuentran sentido y propósito. Y es que piensen por un momento, al final del día nadie puede entender por qué se hundió el barco. Se explicaron muchas cosas, pero al final del día fue un viento, una tormenta que nadie pudo controlar. Lo hemos visto en los últimos años. Nadie puede explicar por qué una persona se muere de COVID y otras no. Hay personas que literalmente no han salido de su casa y terminan con COVID muertas. Y hay otras que se han expuesto y no les ha sucedido nada. Eso nos indica, aún en el entendimiento humano, en la lógica de nuestras mentes, que tiene que haber un Dios que controla, que gobierna todo, que Él permite lo que sucede y lo que no sucede, y sí, lo causa. Él es el único Dios con autoridad, con dominio, dador de la vida, creador de los cielos y de la tierra, autor de nuestra salvación. Dios es Dios. Y los invito a que esta noche abran conmigo sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, y vamos a ver los versos 33 al 41. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es en el Nuevo Testamento, el segundo evangelio. Entonces, si usted llegó a Lucas, se pasó, y si está en Mateo, le falta uno más. Y mientras que ustedes abren sus Biblias allá, yo quiero hacer dos observaciones. La primera de tipo teológico y la segunda de una naturaleza lógica y práctica. La primera de tipo teológico. Cuando yo y mis colegas que estamos en esta conferencia acerca de la soberanía de Dios y las Escrituras, hablamos acerca de la soberanía de Dios, nos estamos refiriendo, escúchenme, a la supremacía de Dios, a su autoridad, a su dominio, a su gobierno. Decir que Dios es soberano es decir que Él es ¿qué? Dios. Dios es Dios, Dios es soberano. Él posee toda la autoridad, todo el poder.
en los cielos y en la tierra. Él actúa de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Él no necesita consejeros, Él no necesita ayudantes. Él es suficiente en su sabiduría y en su poder y en su autoridad, en su dominio. Dios es soberano. Mas sin embargo, debo subrayar que cuando nosotros también hablamos de que Dios es soberano, eso no implica, no quiere decir que Dios es un autoritario. Tampoco que Dios es un déspota. Él no es un gruñón. Él no es un Dios arbitrario que actúa bajo los impulsos de emociones. Él no es un individuo, una persona, un ser, como muchos lo llaman en el mundo, un ogro, que quiere destruir a las personas, que hacerle difícil la vida a los humanos o a aquellos que le quieren buscar y conocer. Al contrario, el tiempo no me alcanzaría aquí para hablar acerca del amor, de la misericordia, de la bondad, de la gracia de Dios por la humanidad, por su creación, y en especial para aquellos que son sus hijos, que le aman y le han recibido a Él como su Salvador y su Señor. Segunda observación de aspecto o de tipo lógica y práctica. Hoy y en esta conferencia estamos hablando acerca de la soberanía de Dios en su vida. Pero obviamente esta noción de la soberanía de Dios no remueve su responsabilidad, su libre albedrío, su capacidad de tomar decisiones, de buscar soluciones, de ser conformista. Muchas personas que piensan, no, es que Dios es soberano, entonces yo me quedo ahí. No. Si hay un terremoto, usted tiene que moverse, ¿cierto? Para que no le caiga o salir corriendo. Si usted está enfermo, tiene que ir a la clínica y buscar un médico. ¿Es así o no es así? Si usted ve un peligro, tiene que huir. Mas, sin embargo, en esta conferencia y en esta sesión en particular, yo estoy hablando acerca de la soberanía de Dios y no de esa responsabilidad humana. Leamos Marcos, por favor, capítulo 4, 33 al 41, y dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábola no les hablaba, sino que explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oremos. Amado Padre Celestial, tu palabra es poderosa, más cortante que espada de doble filo, que penetra el alma, Señor, que discierne los pensamientos. Te suplico, te ruego que en esta noche tu Espíritu Santo se glorifique, que la persona de Cristo sea exaltada, que la soberanía del Dios eterno sea proclamada, que podamos conocer a ese Dios de amor, a ese Dios de sabiduría infinita, eterna, perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El tema que se me ha asignado en esta conferencia es la soberanía de Dios y la suficiencia de las Escrituras. El título de este mensaje es la revelación bíblica de Cristo y la soberanía de Dios. Yo quiero que miremos 3 puntos en este texto. El primero, los versos 33 al 37, Cristo revela las Escrituras
a través de lecciones prácticas en su vida. El segundo punto, versos 38 al 40. Cristo se hizo hombre para que en medio de las tempestades de su vida usted lo reconozca como ¿qué? Su Señor y su Salvador. Dios permite tempestades para que usted lo reconozca como su Señor y su Salvador. Tercero, versos 40 al 41. Cristo es el soberano, el único que debe ser temido durante y después de las tormentas, de las crisis de su vida. Al considerar esta narrativa, quiero ayudarles a todos ustedes a comprender que es en la suficiencia de las Escrituras el único lugar donde usted encuentra sentido y propósito para las crisis de su vida. Usted solamente va a encontrar propósito, lógica, sentido a las crisis de su vida cuando usted las mira a través de una óptica ¿qué? Bíblica, de la suficiencia de las Escrituras. Consideremos el primer punto del bosquejo. Les dije, Cristo revela las Escrituras a través de lecciones prácticas de su vida. Para elaborar este primer punto y darle sustento, ¿sí? Yo quiero que miremos el contexto donde está este texto. Esta narrativa, esta historia está en 3 de los 4 evangelios. Entonces debe ser importante, ¿verdad? Para que 3 evangelistas, 3 evangelios lo compartieran, la compartieran. La primera, en Lucas, les cuento, ustedes pueden ir tomando nota, pero quiero nada más crear ahorita o presentar el trasfondo, ¿sí? Está en Lucas 8:22 al 25, y en ese contexto la historia está precedida por enseñanzas de Jesús, parábolas, discursos en los cuales él enseñaba acerca del reino, y está seguida de sanidades. El endemoniado gadareno, la mujer que había sufrido de un flujo de sangre por 12 años, la resucitación de la hija de un importante hombre de la sinagoga llamado Jairo. Y estos milagros indican que la autoridad de las enseñanzas de Cristo es autenticada por su autoridad sobre lo que es el orden natural. Entonces vemos enseñanzas, vemos milagros. La autoridad de las palabras de Dios, de Cristo, son autenticadas por la autoridad que Él tiene sobre el orden natural. Pero quiero que en ese contexto notemos algo que me parece interesante. Y es que noten que en este evangelio, prácticamente justo inmediatamente antes de la historia cuando Jesús calmó la tempestad, que es la historia que estamos considerando esta noche, Lucas 8:19 al 21 dice: entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse debido a él debido al gentío, y le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondió él, les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la hacen, la oyen, le ponen atención, la leen, la conocen, la estudian, la escudriñan. ¿Es así o no es así? Pero no solo que son oidores, sino también que la obedecen, la guardan, la ponen en práctica. Entonces, en Lucas, inmediatamente después de que Cristo, ¿sí? el Evangelio, la palabra, resalta esa autoridad de la palabra de Dios, la define, la puntualiza, la establece. Es una palabra con autoridad que la coloca como el estándar para que seamos hermanos suyos. ¿Y qué quiere decir que seamos hermanos de Él? Pues que somos hijos del Padre. ¿No les parece poca cosa? Ser hijos de Dios es escuchar y hacer la palabra de Dios. No podemos tomar la palabra de Dios como algo de poca monta.
Conocer de Dios, conocer la palabra, hacerla, nos establece como hijos de Dios. No es pertenecer a una religión, no es decir que usted la conoce mucho, es oírla, amarla y ponerla en práctica. Ahora vamos a otro contexto, el de Mateo, ¿sí? En el Mateo está en el capítulo 8, 23 al 27, y en este contexto también está esta narrativa, esta historia de el momento en que Jesús calmó la tormenta, está precedida y seguida por múltiples enseñanzas y de sanidades. Obviamente sanidades supernaturales, por ejemplo, la sanidad del criado de un centurión que se encontraba paralítico, la madre de Pedro, otros paralíticos, endemoniados, personas con una opresión espiritual demasiado grande. Y de acuerdo inclusive con el capítulo 8, verso 16 de Mateo, dice que Jesús sanó a todos con su ¿qué? Con su palabra. Es muy claro el verso 8:16 en decir que fue con su palabra, es decir, con el poder, con la autoridad, con el dominio, con el gobierno que él podía ejercer sobre el mundo normal, natural de los humanos. Pero ¿saben también que quiero que miren? En el contexto de Mateo capítulo 8, es el verso 7, versos 28 al 29, que son los dos versos inmediatamente anteriores a comenzar el capítulo 8 de Mateo, donde está esta narrativa. Dice, cuando Jesús terminó estas ¿qué? Palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Miren que pareciera una redundancia. Terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba. Noten que todas estas personas que habían visto los milagros, habían visto sanidades, claro que se impresionaban de los milagros, pero hay algo que les impactaba a los que sabían y conocían de Dios, los escribas y a la multitud: la autoridad que tenía su enseñanza, la autoridad que tenían sus palabras, el contenido, el poder, la esencia, la vida que esas palabras tenían. Ahora volvamos a Marcos y comencemos a mirar este texto. Dice el verso 33, vuelve a lo mismo, el contexto que hemos visto en las otras dos narrativas. Dice, con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la ¿qué? La palabra, las escrituras, se las hablaba con palabras según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Con muchas parábolas Jesús les enseñaba ¿qué? La palabra. Parábola es una historia, una comparación terrenal con un significado celestial. Dios les hablaba a todos acerca de quién era Él, del reino de Dios, de la vida eterna, pero noten que exclusivamente a sus discípulos era a quienes Él ¿qué hacía? Les desvelaba, les mostraba, corría la cortina de esa sabiduría, de esa vida eterna, de ese poder, de esa autoridad que habían en esas palabras. Pero noten que con el propósito de Jesús explicarle esa sabiduría y esa riqueza a sus amados discípulos, ¿qué hace Él? Se los lleva a una tormenta, a una tempestad. Hablando en términos de hoy, los sacó del seminario y les digo, vengan a la vida real. Dice, en ese mismo día, el verso 35, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, los llevaron
con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Él, Jesucristo, de una manera intencional, deja todas las multitudes, saca a sus discípulos, un grupito quizás de 6, 8, quizás no todos los discípulos estaban ahí porque la barca no daba para el tamaño como para todos, o muy ajustados ahí, no fueron 20 ni 30 personas, fue un grupo muy pequeño de discípulos que él tomó, ¿sí? Los separa y los coloca en una barca, y ya pasada la noche. ¿Cuántos de ustedes a esta hora se irían para la costa de este país? Nos esperamos a la madrugada, ¿verdad? Pero Jesús, muy seguramente, y aunque es un misterio, en la segunda persona de la Trinidad, tenía ese conocimiento perfecto de todo. Él escoge la noche. Él escoge la noche. Y de alguna manera yo diría que Él tuvo lo que tomó a sus discípulos para lo que llamamos aquí en Colombia una salida de terreno, una salida de campo, a una experiencia práctica que les permitiría entender esas parábolas, esas enseñanzas, que aunque a todos se las compartía, solo a sus amados discípulos quería ¿qué? Revelárselas. Si usted es hijo de Dios, si usted se llama discípulo, si usted se quiere llamar discípulo de Él, va a comenzar a entender que de pronto mucha gente puede escuchar la palabra, pero Él se la quiere revelar a usted. Y quizás, es muy posible que Dios escoja también tempestades, dificultades, para que nosotros podamos entenderlas. Dice que se levantó una tempestad en el verso 37, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se llenaba de agua. Observamos nuevamente que Jesús coloca a sus discípulos allí en el ojo de la tormenta. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender que esa autoridad con que Jesús enseñaba no era simplemente una filosofía, ni el resultado de sus habilidades de comunicador, ni de su oratoria, sino de la autoridad que él poseía como ¿qué? Dios. El conocimiento que Jesús tenía del Padre y que les enseñaba a ellos a través de su palabra, tenía la misma autoridad que la que Él tenía sobre todo el orden natural, sobre los paralíticos, los endemoniados, los muertos. La autoridad de la palabra que Cristo Jesús y que la palabra de Dios tiene es el mismo poder que nosotros tenemos y podemos confiar que Dios tiene sobre todos los asuntos de la humanidad y de su vida y de la mía. Nosotros podemos confiar y saber que tenemos un Dios que es Señor de lo invisible y de lo invisible, de lo terrenal y de lo celestial. La autoridad de las enseñanzas de Cristo era avalada, ratificada, confirmada por la autoridad que Él tenía sobre el mundo natural. Y Él quiere enseñarles a sus discípulos. El soberano Dios de la palabra es el soberano Dios de todas las circunstancias del mundo y del universo. Él es Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Que eso también es real en nuestras vidas. Muchas veces nosotros necesitamos que este conocimiento, que puede ser académico, que puede ser litúrgico, que puede ser religioso, sea apropiado y entendido de una manera que va más allá de ese conocimiento académico o de la simple noción de Dios, a través de ¿qué? De dificultades, de circunstancias que nosotros no podemos entender. Y de hecho, piensen ustedes por un momento, ¿no sucede así en el mundo natural? ¿Cuántos de ustedes irían a donde un cirujano a hacerse una operación de corazón abierto? A donde un cirujano que fue a Harvard, que estudió en la mejor universidad de Colombia, de Europa, pero jamás ha estado en un quirófano y no sabe qué es una crisis
un problema respiratorio, uno no iría, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes se subirían a un avión donde les dicen que el piloto es un experto en la NASA, que se ha sometido a los laboratorios de vuelo y de prueba de tempestades más sofisticados, pero nunca ha volado y no sabe lo que es un aterrizaje ni cómo enfrentar una tormenta? Yo me bajaría, ¿cierto? Me daría miedo. Prefiero los pilotos de Colombia, que esos andan en aviones, no de la última categoría, pero esos saben cómo aterrizar, ¿cierto? Ahora, usted como cristiano debe examinar cómo es su vida, cómo es su vida, cómo usted ha aprendido a depender de las Escrituras para que ese conocimiento que usted tiene, que usted dice tener de ellas, es verdadero, es fuerte, es sólido, está enraizado en la palabra de Dios. ¿Encuentra usted en la palabra de Dios la autoridad para entender las circunstancias que Dios como soberano ha colocado o permitido en su vida? Solamente hasta cuando nosotros comenzamos a entender y a buscar, a conocer, a amar, a escuchar la palabra de Dios de una manera que busca glorificar, exaltar a Cristo como ese Dios soberano, es que nosotros podemos comenzar a entender cuál es el propósito de las circunstancias en la vida. Y a la vez, cuando nosotros comenzamos a navegar en circunstancias difíciles de la vida, nosotros comenzamos a mirar con una nueva óptica, que la palabra de Dios. Y yo quiero que, por ejemplo, miremos algunos ejemplos así muy rápidamente para yo permitirles a ustedes entender lo que yo quiero decir. Cuando nosotros miramos la vida de Job y consideramos sus tormentas, sus sufrimientos, sus cuestionamientos de Dios que él tuvo que pasar, él al final de todos los 42 capítulos de Job, él explica y él entiende cuál era el propósito. Hay muchos que dicen que el propósito de los sufrimientos que Dios le permitió a Job fueron porque él temió. No vaya a temer porque Job temió y eso le pasó lo que él temió. No, eso no fue. Otros dicen que es porque Satanás anda suelto y que Satanás tiene mucho poder y que cuidadito. No, tampoco. Otros dicen que es que fue porque Job fue muy malo, muy pecador, incluyendo sus amigos, le decían, mire, usted está pagando todo lo mal que hizo. No. El capítulo 42, verso 6 nos dice de la misma boca de Job cuál fue el propósito que él pudo entender para sus sufrimientos. Job 42, 6 dice, de oídas te conocía, mas ahora que mis ojos te ven. Pero noten que en el capítulo 1, verso 8 de Job, Dios se refiere a Job como un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Cómo es que si Dios describe a Job como un hombre sin tacha, recto, en el capítulo 1, en el capítulo 42 ahora Job dice, no, muy seguramente yo lo conocía? ¿Saben por qué? Precisamente porque Job no había entendido lo que es que Dios es un Dios soberano y hace lo que Él le place. De hecho, en los capítulos 37 al 41, ¿sí? Dios se toma la gracia, la misericordia, el amor de explicarle a Job que Él es el Dios que da la inteligencia y la sabiduría. Él es quien le da de comer a la leona, es quien provee a los leoncillos, Él es quien conoce y controla todas las constelaciones, incluyendo a Orión, la Osa Mayor. Él es quien causa la lluvia. Y por 6 capítulos sin parar, Dios le dice, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. ¿Algún problema? Y le está diciendo, ¿sabe qué? Su sufrimiento no me pasó desapercibido, Job. Yo sabía y yo lo iba a guardar y lo guardé, porque yo soy Dios y no actúo por usted, yo actúo por mi gloria. Y
Y para mí no hay nada difícil. ¿Reconoce usted a Dios como el Dios soberano de su vida? ¿Lo conoce a usted a Él de tal manera que puede confiar en Él? No creo que haya alguno aquí que haya sufrido tanto como Job sufrió. Y nosotros a veces nos quejamos. Pero yo creo que si nosotros conociéramos mejor a Dios, créanmelo, nos quejaríamos menos. Y Dios le fue fiel a Job. Más adelante, después de ese sufrimiento, Dios lo bendijo aún mucho más de lo que él tenía. Pero noten que esa bendición, aún en la manera gramatical en que se hace, fue simplemente un apéndice. Ya, esto es un añadidito. Pero lo que realmente a Job le interesó fue que él conoció a ese Dios soberano. ¿A través de qué? De las palabras que Dios le habló y le dijo: yo soy Dios. De hecho, en Job 19, 25 al 27, él dice, Job, él sabe que su Redentor, que aquel que habría de salvarle, vive, que le habría de levantar y darle vida eterna. Ya, Job no necesitaba saber más. Ya lo conocía, sabía que ese Dios habría de ser suficiente, capaz de llevarlo aún más allá de la muerte y aún más allá de cualquier sufrimiento. Cuando nosotros conocemos a Dios verdaderamente, podemos comenzar a llegar a esa conclusión, que nada de lo que pase en esta tierra, bueno o malo, se compara a la esperanza de tener la seguridad que tendremos de vida eterna en aquel que vive en nosotros, Cristo Jesús. De hecho, eso es tan importante que Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es soberano, podemos confiar en Él, podemos entregarle nuestras almas. Un segundo ejemplo de manera rápida, ya lo mencionó el pastor David, la vida de José. José fue un hombre que de niño sufrió bullying. Sus hermanos se le burlaban. Una cosa es que a uno se le burlen en el colegio y otra es que se le burlen en la casa. Sus hermanos lo sentenciaron a muerte. Sus hermanos lo metieron en una fosa. Sus hermanos lo vendieron a algunos esclavos. Como esclavo terminó en la cárcel, no por hacer algo malo, sino al contrario, por hacer algo bueno. Allí en la cárcel, entre el panadero y el copero, uno de ellos lo traiciona y se le olvida el favor que le había hecho. Pero en Génesis capítulo 15, capítulo 50, José perdona a sus hermanos y él en lágrimas los perdona. Y luego dice, aún en el capítulo 50, verso 19, dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Todo lo que Dios había permitido en la vida de José, y de hecho, ni siquiera lo había permitido, lo había causado. ¿Para qué? Para él glorificarse. Dios glorificarse y Dios salvar toda una nación. ¿Cuántos de nosotros nos llenamos de rencor, odio contra hermanos, contra hermanas, contra amigos, contra amigas, con pastores, con iglesias? Porque no entendemos que Dios es un Dios soberano y que todo lo hace con un buen propósito. Un tercer ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 1, Pablo introduce esa epístola hablando acerca del Padre de toda misericordia, ¿sí? El Dios de toda bondad, que nos ha consolado a través de nuestras dificultades, para que nosotros ¿qué? Podamos consolar a otros. ¿Me van siguiendo? Es cuando nosotros comenzamos a conocer a ese Dios de las Escrituras y podemos ver que en las Escrituras hay una suficiencia para nosotros entender la soberanía de Dios. De hecho, en 2 Corintios 12, 7 al 9, Pablo
haciéndose aún más personal, más íntimo, más real. Él dice lo siguiente, dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, es decir, que no fuera orgulloso, que fuera humilde, me fue dada una espina, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado a Dios, al Señor, para que lo quitara de mí. Y Dios no le respondió de manera afirmativa. El verso 9 dice, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? No dicen las bendiciones, no dicen la prosperidad, no dicen los buenos tiempos, no en los éxitos. ¿En qué se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad, en la dificultad. Dice: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Y yo podría continuar y continuar y continuar, hablándoles de Daniel, de Nabucodonosor, de Jonás, de Pedro, del mismo Jesús, de Moisés. Personas que sufrieron. Paul Washer dijo: no cambiaría los años difíciles de mi vida por toda la prosperidad del mundo. Dios sabe lo que cada uno de nosotros debe sufrir para ser conformado a la imagen de Cristo. Linhart dijo: lo presente y visible solo puede entenderse, escúchenme, lo presente y visible solo puede entenderse a la luz de lo futuro y lo invisible, a través de la esperanza que nosotros tenemos de Cristo Jesús. Y de eso es de lo que se ocupan las Escrituras, de lo futuro y de lo invisible. Para lo terrenal, vámonos a ver cines, películas, vámonos a jugar y a pasar, y a, como dicen por ahí, a vivir la vida loca. No, lo único que nosotros encontramos de esperanza, de arraigo, para poder vivir una vida de esperanza, es la palabra de Dios. Ama, conoce, confía usted en la suficiencia de las Escrituras para poder amar al único Dios soberano y entender el propósito que Él tiene para su vida. Miremos el segundo punto. Avanzamos. Tranquilos, se me olvidó decirles al comienzo que los 2 segundos son más corticos, tranquilos. Cristo se hizo hombre para que en medio de las tempestades de su vida usted lo reconozca como su Señor y Salvador. Versos 38 al 40. El texto dice: Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Permítanme elaborar de manera muy breve acerca de ese momento. Ustedes imagínense, 4 o 6 marineros, hombres de mar, pescadores, curtidos. Imagínense lo grueso que Pedro tenía que ser, hijo de pescador, quizás nieto, el hombre que echaba unos hombres demasiado fuertes. Y allí en la popa del barco, su maestro, el capitán de sus vidas, el que les enseñaba y decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, quien habría de ser el reino de los judíos, aquel que hacía milagros, aquel que hablaba con tanta elocuencia, aquel que allá había sido reconocido y venerado por las multitudes. Pero este Mesías parecía languidecer, estaba exhausto, estaba agotado, estaba sometido a la tiranía del cansancio de su debilidad. Mientras sus discípulos, hombres de gran fortaleza y experiencia, tratan de salvar la embarcación, sus propias vidas y hasta la vida del maestro, porque la barca se va a hundir. Y ellos le preguntan a él: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Dice el verso 38 que Jesús se levantó y parece que lo hizo con demasiada calma, absolutamente opuesta a ese pánico de estos expertos y curtidos marineros, y le dice al mar y al viento: cállate. Comentando sobre este texto, existe un consenso entre teólogos y comentaristas que este es el momento en que la humanidad de Dios, de Cristo Jesús, de manera más específica, es más marcada. Jesús y al mismo tiempo su divinidad.
Porque en ese se demuestra su humanidad, su vulnerabilidad, su fragilidad y a la vez su deidad de una manera impresionante. Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, cansancio, lloró, se sintió abandonado. Pero en esta situación, su vulnerabilidad, su extenuación, su humanidad, lo llevan a una situación en que literalmente ni siquiera se percata que se iba a morir. Es que ni se iba a dar cuenta que se iba a morir. Pero en cuestión de segundos, literalmente, con toda autoridad, calma y soberanía, ejerce ese poder, ese dominio, ese gobierno sobre los vientos y las tormentas. Y este Cristo, escúchenme, este Cristo se hizo hombre no solamente para salvarlo a usted de sus pecados, para pagar por ellos, sino también para subir a sus discípulos a esa barca y salvarles la vida, para enseñarles que la soberanía con que Él enseñaba su palabra era de igual magnitud y poder a la autoridad que Él como Dios posee sobre el orden natural, sobre cualquier circunstancia de su vida. ¿Es usted su discípulo? ¿Está usted en su barca? Aún quizás a sabiendas de que usted va a pasar tiempos difíciles. Ser cristiano no es fácil. Pero ¿saben qué? Escuchen a quién tenemos nosotros en nuestra barca y en qué barca nosotros queremos estar. Hebreos 2:17 al 18 dice: por tanto, tenía que ser hecho, hablando de Jesús, semejante a sus hermanos en todo, a fin de que se llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para los que son tentados, los que son probados, los que pasan por dificultades. Usted no está solo. Hebreos 4:15 al 16 y al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda que oportuna. Y oportuna no es antes ni después, es en el momento que la necesitamos de acuerdo a su soberanía. ¿Está usted, le pregunto, acercándose, teniendo una relación personal con ese Cristo que se hizo hombre, que casi murió en su humanidad para identificarse con usted? La palabra de Dios también en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 al 2, nos dice que Él antes nos habló a través de los profetas y de las escrituras, de la ley, pero ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesús. Se trata de una relación personal con Él. A través de los profetas nos habló, pero ahora nos ha hablado a través de Cristo Jesús. ¿Tiene usted una relación personal con Él? Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, 17 al 18 dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo está hablando en el contexto de poder nosotros entrar a la presencia de Cristo, estar en Él. Cuando nosotros buscamos la presencia de Cristo, estamos en Él. Cuando experimentamos en el Evangelio, nosotros deberíamos buscar las cosas que se ven o las que no se ven. Las que no se ven. Y las que no se ven están acá, porque son promesas de vida eterna. Y son aquellas cosas que tenemos que entender por fe. Ahora, el tercer punto.
Cristo es el soberano, el único que debe ser temido durante las tempestades de su vida. Versos 40 al 41. Dice así: entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La idea de amedrantado es la falta de coraje, temple, denuedo, es la pérdida de buen ánimo. Nosotros, como sus hijos, sus discípulos, podemos tener la seguridad que Él está con nosotros en todas nuestras tormentas, crisis. Él no está muerto, Él resucitó, Él vive, y Él vive para interceder por nosotros, para darnos ayuda y gracia oportuna. Y Jesús exhorta a sus discípulos y les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Pero piensen un momento en esto. ¿No les parece como un poco una pregunta ilógica? Porque ¿cómo Jesús le va a preguntar a sus discípulos que si no tienen fe, después de que han escuchado tantas enseñanzas de Él, después de que han visto tantos milagros? Y pareciera que no tienen fe. Precisamente porque es que son las crisis de la vida, las aflicciones de esta vida, las que nos permiten llevar y nos permiten y nos llevan a conocer a Cristo de manera personal, íntima, real, y captar que su palabra no es solo una noción acerca de Dios, sino que es la autoridad del Dios soberano para guiar nuestras vidas a través de las dificultades con un propósito que es ¿qué? Eterno. Y esa fe de la que Jesús en ese momento les está preguntando, obviamente y gramaticalmente, no es simplemente la fe de los milagros, sino la fe de quién es Él. Ese hombre que estaba allí, incapacitado, sin fuerza, extenuado, es el Dios. Imagínense. No es simplemente tener un conocimiento de Dios vago, general, sino es tener una relación personal con Él. ¿Usted se acerca a Cristo y a las Escrituras persuadido de esta convicción? ¿Cree usted en la suficiencia de las Escrituras? ¿Les tiene temor? ¿Les tiene reverencia? ¿Está consciente usted de ellas? Porque lo que sucede a veces es cuando usted está bien, no se acuerda de Dios, ¿verdad? Eso pasa. Precisamente porque está bien. Y cuando está en tiempos malos, reniega contra Dios, ¿o no? Precisamente porque está pasando tiempos difíciles. Pero cuando nosotros llegamos a entender que en las Escrituras está toda la suficiencia de su soberanía, de su poder, podemos creer que Dios es capaz. ¿Sí? Dice que ellos se llenaron, el verso 41, de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? La palabra gran temor en griego de manera específica se refiere a se aterrorizaron, sintieron un pánico, un terror supremamente grande. Y noten la progresión de la narrativa. Ya ellos no sienten el pánico que tuvieron con el mar y con el momento de que ellos iban a perecer, ¿cierto? Ahora, ¿dónde están? Ellos sienten el terror, el temor de estar con ¿quién? Frente a ese Dios que es real y tiene autoridad. Tiene toda soberanía en el orden natural, sobre el mundo visible y sobre el mundo invisible. Después de haber escuchado tantas enseñanzas, de alguna manera a ellos les faltaba esa fe, la cual Dios se la incrementó a través de ¿qué? No de estudiar más palabras en griego, ni estudiar más palabras en hebreo, no. Yo no estoy diciendo que eso no es importante, pero es de uno apropiarse y saber que esta palabra es viva y eficaz, que nosotros le podemos creer, que Él sí tiene un plan, que Él sí tiene un propósito, que no somos casualidades en este mundo, que el dolor que usted tiene, Él lo conoce y Él sabe que Él se va a glorificar a través de eso.
Y a veces se nos olvida también de Dios en los buenos tiempos. No se olvide de Él en los buenos tiempos. Recuérdelo en ambos. Dios es amor, Dios es bondad. Y el fruto de justicia en ti cosecharás. La, la, la.